Hermanos, paz y bien, en este domingo que celebramos ya del tiempo ordinario y que la Iglesia nos proclama este Evangelio de San Juan, que nos narra el primer encuentro de los primeros discípulos con el Señor, con Jesús. Dice que Juan estaba de pie con ellos y Jesús pasa delante de Juan. No sabemos de dónde viene, ni sabemos a dónde va. El Señor pasa. Y es Juan el que les indica a estos discípulos que Él, el Mesías, es Jesús. Este es el Cordero de Dios. Esto es importante, porque siempre todos necesitamos una persona, alguien que nos indique, que nos enseñe, que nos lleve hasta Jesús, como aquel Samuel de la primera lectura, una lectura pues muy bonita, muy poética, de la vocación de Samuel. Dios habla a los niños, Dios llama a los niños. Samuel es un niño que no conoce al Señor, que no entiende lo que significa esa llamada que siente. Y es Elí, el sacerdote Elí, el que le enseña. Cuando sientas esta llamada, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Fijaros que en lo que llamamos la evangelización, la misión de la Iglesia, la misión que tenéis los padres, que tenéis los abuelos, que tenéis los catequistas, que tenemos los sacerdotes, fundamentalmente consiste en que vuestros hijos lleguen a encontrarse con el Señor, que tengan un encuentro personal, enseñarles a conocer personalmente a Jesucristo, al Señor. Porque podemos enseñarles muchas cosas que sabemos, porque las hemos estudiado o porque las hemos practicado, pero lo más importante de todo es tener una experiencia de vida, porque eso es el cristianismo. El cristianismo no es una teoría, no es una doctrina, no es una filosofía. El cristianismo es una vida, una forma de vivir con el Señor, una experiencia personal. Por eso dice el Evangelio que Jesús se volvió hacia esos dos discípulos que habían empezado a ir detrás de él y les preguntó: ¿qué buscáis? Una pregunta importante que el Señor nos hace constantemente. ¿Qué buscas en la vida? Mirad, solemos representarnos, porque así aparecen pintados o esculpidos los apóstoles, como personas mayores, con calvos, con canas, pero los apóstoles no eran así. Los apóstoles eran muy jóvenes. El Señor tenía unos 30 años. ¿Cuántos años tendrían estos Andrés y Pedro y los demás apóstoles que vinieron después? Pues 15, 17, 20 años, como mucho. Eran un grupo de jóvenes, de los que tanto ha habido en la Iglesia. Eran un grupo de jóvenes que tenían inquietud, que buscaban, que soñaban despiertos, que tenían ideales. Y siguen al Señor. Y el Señor les pregunta: ¿qué buscáis? Probablemente lo que buscaban no era lo mismo que el Señor. El Señor contó con esas inquietudes, con esos sueños que tenían aquellos jóvenes que fueron los primeros en seguir al Señor, sus ideales. Esto mismo aparece en el Evangelio de San Juan,
al final del Evangelio, después de la resurrección, cuando María Magdalena, que era como la discípula preferida del Señor, va al sepulcro, lo encuentra abierto, está vacío y está llorando a la puerta del sepulcro. Y el Señor se acerca a ella y le pregunta: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? ¿A quién buscamos en nuestra vida? Y tanto ella como los discípulos le responden con una pregunta: ¿dónde? ¿Dónde habitas? La Magdalena le preguntará: ¿dónde lo has puesto? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde podemos encontrarnos con Él? Porque en lo más profundo de nuestro corazón, en lo más profundo del corazón de todo ser humano, está este deseo de encontrarnos definitivamente, de encontrarnos profundamente con alguien que te comprende, que te conoce, con alguien que está en tu más íntima intimidad. ¿Dónde moras? Decía San Juan de la Cruz, aquel gran poeta, decía él: mora en los arrabales, no en cualquier sitio, en los arrabales, donde menos te lo esperas. Y fueron y se quedaron con él. Eran la hora 10. Esto también tiene su aquel, lo de la hora 10. La hora 10 son las 4 de la tarde, es decir, la hora que en Palestina se pone el sol. Aquel día era viernes, comenzaba el gran Sabbat, el día del descanso sagrado, el día del encuentro con Dios, el día en que nos juntamos para escuchar la palabra, para cantar, para alabar a Dios, para darle gracias. Es el día de la alegría, es el día de la vida. Ese día es el día en que se quedaron con Él. Aquel día, aquel encuentro íntimo, profundo, gozoso. Esto es lo fundamental, conocer la belleza del Señor, tener esa experiencia definitiva que no se olvida jamás y que permanece para siempre, ese íntimo contento de estar con el Señor, de que el Señor está contigo. Donde estoy yo, allí estaréis también vosotros. Y fijaros, de ese encuentro que desborda de entusiasmo en esos dos primeros discípulos del Señor, se produce esa acción de Andrés, que sale enseguida y va al día siguiente, cuando termina el Sabbat, va a buscar a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías. Y lo llevó a Jesús, llevó a otros a conocer al Señor, porque esa es nuestra misión. Lo más importante, como os decía antes, que podéis hacer con vuestros hijos es llevarlo hasta el Señor. Y el Señor, cuando conoció a Simón, se le quedó mirando. Una mirada importante. El Señor mira el corazón, no mira la apariencia. El Señor escruta nuestra alma y le dice: te llamarás Cefas. Le cambió el nombre. ¿Por qué le cambió el nombre? Porque le anuncia que va a haber un cambio, un profundo cambio en su vida, en su personalidad. Fijaros que no le dice: sígueme. En los sinópticos, en los otros evangelios sí, pero aquí no. Aquí no le dice a San Pedro: sígueme. ¿Sabéis cuándo le dice a San Pedro: sígueme? Pues fue después de la resurrección, después de que San Pedro conoció su debilidad,
después de que San Pedro negó 3 veces al Señor, apostató, después de que San Pedro se convirtió y de que el Señor le preguntó 3 veces por su amor, ¿me amas? Solo entonces le dijo, sígueme. Porque entonces ya sabía San Pedro lo que era seguir al Señor, ir con Él a la cruz gloriosa, la cruz de amor donde nos ha desposado el Señor. Entonces ya lo sabía, antes no. Antes iba con sus ideales, con sus sueños, con sus inquietudes, pero después te han visto mis ojos, ha contemplado al Señor. Pues que el Señor nos dé a todos nosotros esta gracia de tener este encuentro personal con el Señor, aquí, en este día, en esta cena que recrea y enamora, aquel día que no se olvida.